responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó este jueves 21 de enero que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, sea puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo Verde, según una sentencia judicial que pudo consultar la agencia EFE. Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales y en la que Saab deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso, señala el documento. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció el apoyo del Parlamento Europeo a la lucha cívica de los venezolanos y reivindicó la necesidad de la celebración de elecciones libres en el país. El mandatario interino calificó de tribunal inquisidor a la Asamblea Nacional Oficialista, que amenazó con iniciar una investigación contra los diputados del Parlamento electo en 2015, para los que ha pedido incluso cárcel ante el Poder Judicial. Y la búsqueda de respaldo de apoyo internacional próxima realiza, por ejemplo, empezar rindiendo cuentas el año de este Parlamento, que hemos hecho con el respaldo del Europarlamento, al cual le agradezco hoy desde Venezuela su determinado apoyo a la causa por la libertad y la democracia en Venezuela. 27 Estados miembros que componen ese Europarlamento, representantes de la soberanía de cada uno de los Estados de Europa, que hoy dan su voto de confianza a este Parlamento, a esta lucha cívica que hemos emprendido los venezolanos, a esta metodología de lucha, a la doctrina que hace referencia William Dávila, para enfrentar a este tipo de regímenes. En otras noticias, el grupo de abogados que representan a la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, acusaron a la Junta Administradora ad hoc del BCB, designada por Juan Guaidó, por impedir la movilización de fondos venezolanos depositados en Londres, que supuestamente usaría el chavismo para participar en un programa de vacunación contra el COVID-19. Saiguaya y Company, bufete de abogados, que representan a la Junta del BCB designada por Maduro ante el Reino Unido, lamentó que los representantes de la Junta ad hoc del ente emisor rechazaran la petición de usar $120 millones alojados en Inglaterra para pagar a precios accesibles las vacunas al mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX. Entre tanto, el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional, Brian Finzeltu, anunció que la representación diplomática del gobierno interino implementará pronto un censo en línea para facilitar el acceso de los connacionales al beneficio de la salida forzosa diferida, aprobado por el expresidente Donald Trump, así como el posible TPS anunciado por el presidente entrante de ese país, Joe Biden. En estos procesos, habitualmente, se requiere una certificación de nacionalidad para personas que no tengan identificación primaria vigente, y allí es donde entra en juego nuestra embajada para apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Entre tanto, un presunto secuestro en Bahamas fue denunciado a través de Twitter por la venezolana Jenice Meisas. La tarde de este jueves, Meisas alertó en un video subido a Periscope que estaba retenida contra su voluntad en la localidad de Bimini, cerca de un reconocido hotel, y temía por su vida. Por su parte, el embajador designado por la Asamblea Nacional en Bahamas, Rafael Domínguez, aseguró que entraron en contacto con el gobierno de la isla, recibiendo confirmación de la policía de que la ciudadana Meisas estaba a salvo y bajo su resguardo.
tal y como lo confirmó una nota de voz que publicó en su cuenta en Twitter. Gracias, embajador Rafael Domínguez, por todo lo que usted ha hecho. Rápido llegaron por mí. Muchísimas gracias al presidente Guaidó, que ha estado al pendiente. Muchísimas gracias a Delsa Solórzano. Gracias a la embajada de Venezuela en Bahamas, que de inmediato me rescató. Estoy a salvo, Dios mediante. Gracias a todos los que hicieron posible que esas personas estuvieran al pendiente de mí. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este jueves lo que describió como una estrategia de tiempos de guerra para contener la pandemia, que incluye la obligación de cuarentena para los viajeros que lleguen al país desde el extranjero y la obligación de llevar mascarilla en los aviones. En su primer día entero en el poder, Biden se centró en el reto más urgente que afronta su gobierno: una pandemia que ha dejado más muertes en Estados Unidos que en ningún otro país y cuya amenaza minimizó constantemente su predecesor, Donald Trump. Por su parte, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, confesó este jueves su alivio por la marcha del expresidente Donald Trump, al asegurar que es liberador poder hablar claramente sobre lo que dice la ciencia respecto a la COVID-19 sin temor a repercusiones. Fauci, que ahora es el principal asesor médico del nuevo mandatario Joe Biden, admitió la incomodidad que le generó la actitud respecto a la pandemia de Trump, que minimizó repetidamente el riesgo que suponía el coronavirus y contradijo en numerosas ocasiones las conclusiones de los expertos. La idea de que podemos subir aquí y hablar sobre lo que sabemos, lo que dice la evidencia científica y dejar que la ciencia hable es un sentimiento bastante liberador, dijo Fauci durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Por su parte, Colombia superó hoy los 50.000 muertos por la COVID-19 en pleno repunte de la pandemia que ha contagiado a cerca de 2 millones de personas en el país y sin que las vacunas se asomen todavía en el horizonte. El país suma 50.000 decesos y 1.972.000 casos, cifras insospechadas hace 10 meses, cuando comenzó la pandemia en Colombia, que ahora atraviesa la segunda ola de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, exhortó a las autoridades locales y regionales a garantizar los equipos técnicos de cara al plan de vacunación contra el COVID-19 que se iniciará en el mes de febrero en el país suramericano. Plan a cada territorio, gestionar el espacio para el manejo jurídico con los tomadores de decisión, establecer esa microplanificación, coordinar todo el desarrollo de tácticas y estrategia y realizar la asistencia técnica, por ejemplo, desde las gobernaciones hacia los municipios que hacen parte del departamento para poder ejecutar y hacer las acciones de manera ordenada y armónica dentro de los diferentes municipios. Es importante que exista esa coordinación y que los alcaldes municipales entiendan que la gobernación, el secretario de Salud departamental, el señor gobernador o el señor alcalde en el ámbito de los distritos tienen una autonomía y una capacidad de coordinación importante. En otras informaciones, los líderes europeos acordaron este jueves que los países del bloque comunitario puedan restringir los viajes intracomunitarios no esenciales ante el aumento de contagios de COVID-19 por la aparición de nuevas variantes del virus, aunque se comprometieron a mantener abiertas las fronteras interiores. Estamos totalmente convencidos de que tenemos que mantener las fronteras abiertas para mantener el buen funcionamiento del mercado interior, pero se pueden considerar restricciones en los desplazamientos no esenciales, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al término de la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno celebraron por videoconferencia. En España, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, Alfredo González, informó que las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el coronavirus podrían arribar a la península ibérica en 2 semanas si el biólogo es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. También está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca. Si la valoración
es positiva y siguiendo el precedente de la vacuna de la compañía Pfizer-BioNTech y de Moderna, en 15 días aproximadamente podríamos tener en España las primeras vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford. Contar con un portfolio de 8 vacunas es una garantía, es una seguridad y es un éxito a nivel europeo. Ahora mismo el número de dosis que llegan a los Estados miembros sigue siendo limitado, pero la previsión es que se produzca un aumento continuado. Por su parte, la Casa del Rey Felipe VI en España trasladó el pésame a las familias de los fallecidos y su cercanía y cariño tras la explosión registrada en un edificio de la calle Toledo de Madrid, en la que murieron 4 personas. El jefe de guardia de bomberos de la capital española, Luis Soriano, confirmó que procederán a la demolición de los restos del edificio donde ocurrió la deflagración ocurrida el pasado miércoles. En la zona, 16 vehículos retirados y también se ha procedido continuando con los trabajos que realizaron ayer bomberos, la revisión de todas y cada uno de los edificios colindantes. A día de hoy se está realizando la revisión de 3 edificios de viviendas, 3 edificios de titularidad municipal y evidentemente el colegio y la iglesia. Continuamos con esos trabajos y también, una vez que se han instalado las primeras medidas para proceder a la demolición del edificio, sí que es cierto que se está evaluando mediante una cesta por parte de los servicios de control de la edificación, los técnicos de control de la edificación, la evaluación de cómo se encuentra los distintos forjados, la distinta estructura. Es cierto que se tendrá que hacer una intervención desde el exterior, porque no se puede trabajar desde el interior inmueble, porque no se puede garantizar la seguridad de los operarios. En otras noticias, el líder de la minoría republicana del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha propuesto a sus colegas demócratas retrasar el juicio político de Donald Trump hasta febrero para dar tiempo al ex gobernante a hacerse con un equipo legal que le represente. McConnell confirmó este jueves la petición y, preguntado por los periodistas si había recibido ya una respuesta, aseguró que todavía no, pero que las conversaciones seguían abiertas. Una fuente familiarizada con la planificación del proceso dijo a la agencia Reuters que la Cámara podría tramitar el artículo de juicio político el viernes y el segundo demócrata del Senado, Dick Durbin, dijo que lo esperaba en 1 o 2 días. En el primer juicio político de Trump, el Senado inició los procedimientos el día después de que la Cámara envió los cargos. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, acusó al exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de haber promovido la mentira sobre la falta de legitimidad de las elecciones del mes de noviembre de 2020. No hay duda de que fueron integrantes de este organismo, quienes brindaron ayuda y consuelo a quienes tenían la idea de que estaban abrazando una mentira perpetrada por el presidente de Estados Unidos, de que la elección no tenía legitimidad. Si alguien ayudó un poco, habrá más que solo comentarios de sus colegas. Aquí habrá enjuiciamiento. Se ayudaron e incitaron hechos en los que murieron personas. En economía, los precios del petróleo caían en las primeras operaciones del viernes, retrocediendo aún más desde los máximos de 11 meses alcanzados la semana pasada, por temor a que nuevas restricciones pandémicas en China frenen la demanda de combustible en el mayor importador de petróleo del mundo. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.51 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.51. En materia deportiva, tenemos que la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, conjuntamente con los equipos Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara, acordaron que la serie final de la temporada 2020-2021 se disputará a puertas cerradas en la instancia definitoria del torneo, que se llevará a cabo en los estadios Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto y José Pérez Colmenares de Maracay. No se permitirá el acceso a los aficionados. Se tomó esa decisión para que no existiera ventaja deportiva, puesto que Caribes no puede actuar en su sede natural en Puerto La Cruz, como se decidió antes del inicio de la campaña. Además, y no menos importante por medidas de seguridad, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga, en un comunicado. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.